Vamos a dar una lectura a todos los versículos, hermanos, y después vamos a irnos verso por verso. Mateo 14, 22 al 33. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta historia nunca deja de sorprenderme, hermanos. Nunca deja de sorprenderme. El tema de hoy lo he titulado Enfocados, poniendo nuestros ojos en Cristo. Esta historia se da a cabo entre otros relatos, ¿verdad? Aquí comenzamos nosotros a leer, pero donde comenzamos a leer dice enseguida. En otras versiones, como en la versión Dios habla hoy, dice después de esto. Quiere decir que algo sucedió antes, ¿sí? Y si ponemos atención en este versículo, dice que Jesús hizo que sus discípulos subieran en la barca para que cruzaran el lago antes que él. Al parecer tenía prisa nuestro Señor, ¿sí? Y aquí, antes de estos versículos, hermanos, está el milagro donde Jesús le da de comer a una multitud. El versículo 20 y 21 de Mateo 14 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este es el contexto en el cual nos encontramos. Los discípulos y el Señor Jesús han estado atendiendo a una multitud. Cerca o arriba de 5,000 personas, según lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Dice que nomás los hombres solos eran como 5,000. Y eso era sin contar las mujeres y los niños. Suponiendo que todas las mujeres, las esposas de ellos, ¿verdad?, hubieran venido, hubieran sido otras 2,000 personas. Si tuvieran un niño cada quien de esas parejas, serían otros 2,000 personas. Estamos hablando de muchos miles, ¿verdad?
es importante saber esto, ¿verdad? Y porque dice aquí que, al menos en la versión Dios habla hoy, dice que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Hay una aparente prisa, ¿sí? Hay una aparente prisa, y esto me llamó la atención. Voy a pedir que vayamos rapidito a Juan 6:15. Es también la misma historia, pero ahora relatada por el apóstol Juan, donde Jesús alimenta a los 5,000. Y dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este es el contexto en el cual nos encontramos, hermanos. Jesús le predica arriba de 5,000 personas, les da de comer milagrosamente, la gente se entera y lo ve, son testigos de esto. Y por lo tanto, la gente asombrada, hermanos, dice: hemos encontrado al siguiente rey. Lo vamos a nombrar rey. Este es la posible razón por la cual Jesús se apura y le dice a sus discípulos: súbanse a la barca y váyanse a la otra orilla. Y Jesús se retira solo. ¿Sí? Fíjese lo que dice el versículo 23. Cuando hubo despedido a la gente, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba ahí él solo. Cristo, hermanos, no quiso perder su enfoque. No quiso perder el motivo y la razón por la cual él estaba aquí en la tierra, para la cual él vino. El Señor trabajaba para Dios, sirviendo y compartiendo la palabra, anunciando el reino de Dios, diciendo que el reino ya estaba aquí. El Señor estaba comprometido a seguir el plan como el Padre se lo había mostrado. El Señor no se enfocaba en sí mismo, sino en el Padre y la obra que se le había encomendado. Él oraba a solas para no ser distraído. Jesús recargaba sus pilas, ¿verdad? Él se recargaba su energía en la íntima comunión con el Padre, en la oración, recordando las palabras de Dios. No perdía su enfoque. Él no quiso que lo coronaran rey. No era su tiempo. Imagínense si se hubieran quedado ahí los discípulos, a lo mejor los hubieran convencido. Únete a nosotros, vamos a hacer a Jesús rey. Por eso es que el Señor Jesús los manda rápidamente a que se suban a la barca y se vayan al otro lado. Recordemos que ellos también estaban esperando al Mesías. Ellos sabían las profecías. No sabían los tiempos de cuándo las profecías iban a suceder o en el orden en el que iban a suceder. Pero siempre le preguntaban: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo en que vas a reinar y en que todos los pueblos de la tierra van a someterse a ti? Hasta los hijos del trueno dijeron: déjanos sentarnos a tu diestra y a tu siniestra. Ellos estaban esperando ser corrigentes, o sea, personas que reinaran junto con el Mesías. Obviamente ya sabemos nosotros la historia, pero el Señor no quiso ni ser coronado por la gente, ni quiso que sus discípulos fueran influenciados por la multitud. Y por eso los manda solas
Y por eso Él se retira solo a orar, para no perder su enfoque. Hermanos, en la oración, si nosotros ponemos atención al Padre Nuestro, en la oración, el Señor buscaba alinear su voluntad a la del Padre. Cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar, si analizamos ese patrón que Él nos dio, nos enseña a alinear nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Y esto se hace a través de la oración. Entonces ya sabemos cuál es el contexto en el cual se encuentra Jesús, en el cual se encuentran los discípulos. Y los discípulos son enviados a cruzar, aquí le llaman el mar, pero es como un lago grande, y a cruzarlo rápidamente. Están cansados, hermanos. Han trabajado mucho, han atendido a muchísima gente, han predicado, han anunciado el reino de Dios. Y ahora están, según el versículo 24, dice, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, ya iban muy avanzados en las aguas, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Iban remando en contra de la corriente. Aparte de estar cansados de todo el día, estar parados, alimentando a gente, dándoles de comer, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Hasta recogieron lo que sobró, hermanos, y había un cesto para cada uno de los discípulos. 12 se levantaron de comida. Vemos que los discípulos obedecen a Jesús. Estoy seguro que ellos no tenían ganas de hacer este viaje, hermanos. Ellos se querían quedar con Él. Pero obedecieron. Iban en la barca y ya lejos estaban luchando contra luchando contra el viento. A como se hace escuchar aquí, porque estas personas eran expertas en esto. Ellos se dedicaban a ello, eran pescadores. Ya para que diga aquí la escritura que la estaban pasando difícil, ¿verdad? Eso es lo que se hace, lo que viene a mi mente al leer estos versículos. Iban luchando contra el viento, hermanos. Las olas estaban arreciadas. Era quizás no una tormenta, pero las olas estaban bravas. Iban solos, sin el maestro. ¿Se acuerdan de que ya habían pasado en una ocasión una tormenta, hermanos? Pero el Señor iba con ellos. Aunque el Señor estaba dormido en la barca, el Señor iba con ellos. Estoy seguro que ellos estaban recordando eso cuando estaban luchando contra las olas. Porque en aquel momento ellos despertaron al Señor pensando que se iban a morir. Y el Señor se levanta molesto. A lo mejor estaba descansando y se levanta molesto. Y nomás le dice al viento, shh. Y las olas y el viento se calmaron. Yo creo que ellos estaban deseando que el Señor estuviera con ellos. Ya es tarde, hermanos, dice el versículo 25, a la madrugada, según la escritura aquí dice la cuarta vigilia, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. A la cuarta vigilia, hermanos, en la madrugada. Esto es algo muy interesante. La primera vigilia, o the first watch, viene siendo de 6 p.m. a 9 p.m., ya tarde. La segunda, que es la de la medianoche, es de 9 p.m. a la medianoche, a las 12 a.m. La tercera vigilia es de 12 a.m. a 3 a.m. Y la cuarta es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esto está sucediendo entre la medianoche y las 6 de la mañana, hermanos. Bien cansados, hermanos, luchando contra el viento,
luchando contra la corriente y contra las olas. Jesús ya sabía que iban a estar batallando, hermanos. Y Él va a ayudarles en la noche, en la hora más oscura, en lo más tupido de la noche, en lo más duro, en lo más difícil, hermanos. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, dice que se asustaron y que gritaron: un fantasma. Pero luego Jesús les dice: tengan ánimo. En unas versiones, en otras versiones dice: tengan calma, no se asusten, tranquilos. Y les dice: yo soy. Yo soy. No tengan miedo. ¿Usted qué se hubiera imaginado, hermanos? Yo pienso que yo hubiera pensado lo mismo, a lo mejor. Yo hubiera pensado igual. Yo dije: caray, algo arriba de las aguas, ¿no? ¿Qué puede ser? Pero Él los calma, hermanos. Él los calma. Y dice: yo soy, sin mencionar su nombre. Y me trae a la mente cuando Saulo también, ¿verdad? Dice: Señor, ¿quién eres? Y dice: yo soy. Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Sí? Ellos, hermanos, lo conocieron de inmediato. Y me da gusto esto porque dice la palabra que sus ovejas conocen su voz. Conocen su voz, hermanos. Les dice el Señor: no tengan miedo. No tengan miedo. El Señor, hermanos, el Señor no va a ser un terror para usted y para mí. No va a ser un terror para aquellos que amamos a Dios. Él nos dice que no temamos a los vientos, al mar enfurecido, hermanos. Sigue la historia diciendo que Pedro lo reconoce, ¿verdad? Y usualmente yo he escuchado esta frase, ¿verdad? Que dice: Señor, si eres tú, ordena que vaya a ti. Pero si leemos bien ahí, no tiene signo de interrogación. Ahí está diciendo: Señor, si eres tú. No es pregunta. No es pregunta, es una afirmación. Lo conocí, lo conoció. Dice: Señor, sí eres tú. Te reconozco. Y luego, inmediatamente después de esto, que Pedro hace esta afirmación, le dice: di que vaya a ti. Di que vaya a ti, Señor. ¿Sí? Ese reconocimiento a Dios produce en Pedro una fe y una resolución. Quiero ir a ti. Quiero hacer lo mismo que tú haces. Y me parece muy interesante porque, Señor, ¿qué le responde? Ven, ven. Y dice que Él fue. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Pedro se esperó. Pedro no simplemente saltó fuera de la barca, hermanos. Primero le pidió al Señor: déjame ir a ti. ¿Sí? Y él camina sobre las aguas, no tan solo por la novedad de hacerlo. No es una diversión, hermanos. Él quería ir a Jesús. Y el Señor le dio la habilidad a Pedro para que caminara sobre el agua. Ya todos sabemos esta historia, ¿verdad? Al empezar Pedro a caminar, y yo no sé cómo sería, hermanos. Yo de repente, ¿usted ha visto a los que andan surfeando en el agua? ¿Verdad? Andan sobre las olas. ¿Cómo sería, hermanos, estar caminando sobre el agua? Pero no sobre un agua tranquila, sino un agua que se está moviendo. ¿Sí?
¿Usted se ha puesto a imaginarse eso, hermanos? Ahora imagínense, Pedro empieza a ver hacia los lados. Empieza a darse cuenta que está caminando sobre el agua. Empieza a sentir lo que ya había sentido. Él tenía miedo, estaba cansado, pero ahora está no en la barca, ahora está en el agua, arriba del agua, pero siente las olas, más todavía que cuando las sentía en el barco. Siente el aire, siente el agua, las olas, y empieza a dudar. Ahí fue el problema. Quita su mirada de Jesús y empieza a enfocar sus ojos y su energía en todo lo que está alrededor. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros, hermanos? Que vemos la mano de Dios sosteniéndonos, que vemos cómo estamos por encima del problema, aunque el problema está duro, y quitamos nuestra vista del Señor y empezamos a tener miedo. Jesús no dejó que se hundiera, pero nos muestra, hermanos, esto, que no son los milagros los que fortalecen nuestra fe. Es la comunión con Dios la que hace eso. Por eso la importancia del discipulado y de nuestra relación diaria con el Señor. De todos los discípulos, él fue el más valiente. Ningún otro caminó sobre el agua, hermanos. Ningún otro. Pero Pedro perdió su enfoque. Pedro perdió su enfoque. Aún así, hermanos, faltos de fe, Dios nos socorre y nos salva cuando nosotros clamamos a Él, así como cuando Pedro clamó a Él. Una vez que pasó la tormenta, pasaron los vientos y se bajan y ¿verdad? Están en la barca. Dice que el viento se calmó cuando sube Jesús a la barca y cuando sube Pedro a la barca. Y dice que estaban en la barca, se arrodillaron ante Él y dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Viendo esta historia, hermanos, quiero hacerles esta pregunta: ¿cuál es el propósito de su vida? Dios ha llamado a cada uno de nosotros para un trabajo específico. Hay trabajos que se le delegan a la iglesia y todos tenemos parte en ellos. Pero hay trabajos que solamente son específicos, que son para ti. Dios te ha llamado a un trabajo específico. Hermanos, cuando tú respondes al llamado del Señor, cuando tú respondes a su llamado, lo vas a hacer con alegría y gozo, porque vas a hacer el trabajo del Señor. Pero recordemos que el trabajo que el Señor nos encomienda es contrario a lo que el mundo es. Y esto se asemeja a este mar que estamos cruzando y vamos en contra de las olas, en contra del viento. Y cuando más vamos determinados a seguir lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, más difícil se pone hacerlo. Más vientos en contra de nosotros, más olas agolpean a nuestra barca. Puede ser el trabajo, puede ser la salud, problemas familiares, puede ser el gobierno, pueden ser muchas cosas, puede ser la tristeza, puede ser la misma familia, quizás hasta la misma iglesia.
los que se supone que deben de estar con nosotros y no están. Sin embargo, aunque nos cansemos, aunque nos sintamos solos, al igual que estos discípulos que iban cruzando el mar, en la hora más oscura, en la parte más fría de la noche, a la tercera y cuarta vigilia, el Señor vino a su rescate. El Señor vino a animarlos. Así, el Señor va a venir a nuestras vidas, a rescatarnos, a animarnos. Porque Él nunca dijo que iba a ser fácil, hermanos. Al contrario, nos advirtió que iba a ser difícil. Porque nuestras armas no son las mismas armas del mundo. El mundo está acostumbrado a destruir, está acostumbrado a aplastar, está acostumbrado a la violencia. Y el Señor nos llama a amar incondicionalmente, a decir la verdad aunque las personas se molesten en contra nuestra, a poder anunciar que el reino de los cielos y el valor del reino de Dios ya está aquí, que necesitamos caminar hacia el lado contrario. Eso no va a ser fácil, hermanos. No va a ser fácil. Y en el momento más difícil vamos a poder ver lo que el Señor hace. Y nuestros ojos no lo van a poder creer. Vamos a decir esa frase célebre que dice: lo veo y no lo creo. ¿Verdad? Él nos va a decir: yo soy. Hermanos, y conoceremos la voz del Señor. ¿Cuántas veces no le ha pasado esto a usted en su caminar? Que el Señor se presenta y le dice: yo soy, aquí estoy. Y te anima, y te da las fuerzas que te faltan. Y abre puertas donde no hay puertas abiertas. Y hace caminos donde no había caminos. Y lo que parecía imposible, se hace fácil. Es que el Señor está con nosotros. Conocemos su voz, y aún en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del problema, Él infunde paz y aliento a nuestra alma y a nuestro corazón. Cuando sentimos esto, hermanos, nosotros le decimos: heme aquí, Señor, mándame a mí. Como Pedro, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y nos va a mandar, hermanos. Y me atrevo a decir que muchos están ya en ese camino, sobre las aguas, sobre los problemas, yendo hacia Él, haciendo su voluntad. A veces preguntamos: pero es que yo no sé, pero es que yo no tengo experiencia, pero es que no tengo los recursos, pero es que no tengo la salud ni los estudios, pero es que soy enojón, o algo, yo no sé, estoy alto o chaparro, lo que usted quiera, hermanos. Pero dice aquí, ¿verdad? Cuando Pedro le dice al Señor: quiero ir hacia ti, el Señor solamente le dijo: ven. ¿Y qué pasó, hermanos? Pedro, lleno de fe y de resolución de ir hacia el Señor y obedecer a su voz, ¿qué hace? Saca su pie, sabiendo que Él es un humano. Él no es pescado, Él no es Señor. Él sigue la voz del Señor y está caminando sobre las aguas.
el Señor le dio la habilidad. Así cuando el Señor te llama, obedece. No pongas peros. Reconoce quién te llama. El yo soy te llama. El yo soy te dice ven. Y si el yo soy te dice ven, entonces te está dando la habilidad. La habilidad para hacer lo que Él te está llamando a hacer. El agua, hermanos, no se congeló antes de que Pedro saliera de la barca. El agua seguía moviéndose. El viento seguía soplando. Las olas seguían azotando. ¿Cuándo fue que el agua sostuvo a Pedro? Cuando él sacó su pie de la barca y puso sus pies sobre el agua. Hasta entonces se vio el milagro. Hasta entonces. Hasta entonces se vio que él ahora tenía la habilidad de caminar sobre el agua. Y así nosotros, hermanos, no vamos a saber hasta que empecemos a hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. No esperemos que se pongan las cosas bonitas, tranquilas y fáciles. A veces el Señor nos llama en medio de tormentas a hacer algo difícil. Hagámoslo con fe. Aprendamos de la experiencia del apóstol Pedro. Qué hermosa experiencia. Y lo otro también, no perdamos nuestro enfoque. No perdamos el enfoque en Cristo Jesús. ¿Cómo es que no perdemos el enfoque? Se pregunta usted. Imitemos a nuestro Señor. El Señor nos lo mostró. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. No nos enfoquemos en nosotros mismos, hermanos. No nos enfoquemos en las tormentas o en los problemas. Enfoquémonos en aquel quien nos llama, el Mesías Jesús. En Mateo 14:23 dice que Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí él solo. Y esto es otra enseñanza para nosotros. ¿Cómo voy a enfocarme? ¿Cómo no voy a perder mi enfoque? ¿Cómo no voy a dejar de ver a Jesús? Primero, hermanos, hay que estar en constante oración para alinear nuestra voluntad a la de nuestro Señor y así no perder nuestro enfoque. Para saber la dirección que Él nos está marcando. Para no perdernos. Porque, hermanos, seguro que van a venir tormentas. Seguro que van a venir dificultades. Sí, seguro que va a haber la persona que dice, pues no hagas eso, pues haz esto otro. Pues ¿para qué vas ahí? Pues ponte a trabajar más. Hermanos, el mundo está lleno, todo el tiempo, hermanos, el mundo nos está bombardeando con el mensaje del mundo. Y créanme que son mensajes contrarios a lo que el Evangelio dice. Pero nosotros debemos de estar en constante oración y metidos en la palabra. Porque la palabra son las instrucciones de un padre amoroso a sus hijos para hacer su voluntad.
Él, hermanos, siempre va a estar ahí para ayudarnos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a orar. Si algo, hermanos, se tienen que llevar en esta noche, si algo que quisiera que no se les olvide, es esto: que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesús, que nuestra mirada debe estar puesta en Él, que este mundo está lleno de distracciones. A veces las distracciones están muy cerca de nosotros, están dentro de nuestro corazón. Tenemos que estar en constante oración, que tenemos que estar constantemente buscando el rostro de Dios. Hermanos, yo estoy seguro que nosotros, los que hemos aceptado al Señor, somos salvos. Pero el Señor preparó muchas cosas para que nosotros hagamos muchas cosas para Él, para su reino. Nos invita a trabajar con Él, nos invita a ser parte de su reino ya. Hay mucha gente afuera que está ahogándose, hermanos, y no lo sabe. Tenemos que enfocar nuestra mirada en el Señor para que el Señor obre en nuestra vida. Y cuando nuestro Señor esté obrando en nuestra vida, cambiándonos a nosotros, la gente va a ver, la gente va a preguntar, y nosotros no nos vamos a avergonzar de decir las grandes maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Pero para poder hacer eso, nuestra mirada y nuestro enfoque deben de estar en el Señor Jesús, fijos. Bendito Señor, en medio de tanta distracción, Señor, en medio de tanta necesidad verdadera y otras necesidades que nosotros mismos nos hemos echado encima a través de deudas o de deseos, bendito Señor, que quizás no sean malos, pero no son lo mejor, lo que conviene. En medio de tanta cosa que predica el mundo, Señor, que es contrario a lo que usted nos dice que es bueno, Señor Santo, le pedimos que nos ayude a enfocarnos en usted, a no perder, Señor, nuestro destino, a voltear hacia arriba, Señor, a tener nuestra mirada fijada en usted. Usted ya ha hecho lo mismo. Usted fue nuestro ejemplo. Ayúdenos, Señor, a seguirlo fielmente. Ayúdenos, bendito Padre, a no perder el camino, Señor. Ayúdenos a tener una fe y una resolución de seguirlo, Señor. Denos la fe que necesitamos. Denos el valor que necesitamos, así como a Pedro, Señor. Ayúdenos, Señor, a caminar sobre las aguas, a caminar sobre los problemas, para la honra y gloria suya, Señor. Le pedimos, Señor, todos estos favores en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.